bueno, si lo voy a pasar. Ajá. ¿Por qué, por qué usted considera la música como herramienta de comunicación? Bueno, principalmente porque hay un receptor. El músico, o sea una orquesta, o sea una sola persona que está ejecutando, siempre va a transmitir algo hacia alguien que lo va a recibir. O sea que hay un emisor, que en este caso es el músico o la orquesta, y hay un receptor que es el público. Y precisamente ese es uno de los procesos que a mí me parece muy importante. La creación, está el compositor, está el músico ejecutante que recrea la obra y el proceso final se completa es cuando llega al público, que es el receptor del mensaje, de la música, de la obra. Entonces yo por eso lo veo como realmente como comunicación. Cuando se cumple ese proceso, se ha terminado el ciclo completo. ¿Qué estrategias utiliza para transmitir no solo la técnica instrumental, sino también la capacidad de comunicar a través de la música? Bueno, en mi caso yo trabajo mucho con imágenes. Aunque la música no tiene un lenguaje así muy preciso como el lenguaje verbal, un lenguaje escrito de una historia, la música sí tiene situaciones un poco más generales. Una música específica te puede sugerir una situación triste, te puede sugerir una situación alegre, te puede sugerir también algo dramático. No está como que organizado así cronológicamente como el lenguaje verbal, pero sí tiene algo mucho más general que la gente lo capta. O sea, una canción o un movimiento de una sinfonía o una canción triste, la gente lo capta. Entonces yo trabajo mucho con esa cuestión de las imágenes y eso trato de, no solamente en mi trabajo como músico, sino también como profesor, eh, hacerlo llegar a los alumnos, que piensen en eso. O sea, que no solamente piensen en música, en do, re, mi, sino que piensen en situaciones de imágenes, ambientes, situaciones, imágenes. También lo veo como que el alumno o el músico visualice. Ahorita estuvimos precisamente con Juan, el alumno web, con Naomi lo hemos hecho también bastante. Visualizar la situación, o en este caso la música, específicamente, bueno, si es una música alegre, visualizar eso y visualizar que ese mensaje llegue al público. Ahora voy con una pregunta que no está aquí. ¿Por qué considera usted que la música es percibida por alguien que no es músico, Sí. el público en general, alegre o triste? ¿Por qué lo consideraría usted así? Bueno, desde mi punto de vista profesional, alegre o triste es bastante, digamos, básico, sencillo definirlo. Por lo general, alegre son tonos mayores. Do mayor, sol mayor, e incluso en el Renacimiento, en la época barroca todavía, las tonalidades incluso tenían eh, una referencia a estados. Escogían, por ejemplo, do mayor era algo heroico, re mayor era la tonalidad alegre por sí. Entonces pienso que eso, que para nosotros es algo muy técnico, el mayor o menor, el público lo capta. Las tonalidades mayores son tonalidades afirmativas, son tonalidades positivas, son tonalidades que el público lo capta, que el público en sí, aunque no sepa de música, lo capta como algo alegre, eh, como algo bueno. En cambio, tonalidades menores, sí, el público de una vez lo capta como algo triste, como algo melancólico, aunque intelectualmente el público no esté pensando en eso, él sí siente ese sentimiento, digamos. Entonces, de esa manera, la música genera y transmite de cierta manera emociones. Sí, claro, claro, lógicamente. Mira, en esto la gente del cine, la que escribe música para cine, son los expertos, porque ellos sí tienen que describir.
una situación dramática, la música se tiene que adaptar exactamente a esa escena. Por ejemplo, están persiguiendo a alguien y tiene que sonar una música urgida, que al que está viendo la película, no solamente por la imagen, sino por la música, le genere ese un poco como de estrés, persiguiendo, persecución, peligro. Los músicos de cine son los expertos en eso. Si están en una situación más positiva, bueno, no solamente vamos a suponer que estén reflejando un paisaje, una montaña, la música también. Y ahí la música, por eso los grandes directores de cine siempre se buscan super músicos para que les musicalice sus películas, porque ellos sí la tienen muy claro, incluso más que en el mundo musical, los directores de cine sí la tienen muy claro. La música es un elemento ahí súper importante, incluso más que la imagen, porque la imagen la ve, pero la música como entra directamente al oído y pasa directamente al cerebro, o sea, por debajo traspasa la cuestión racional, de una vez se conecta con el cerebro y con los sentimientos. O sea, ahí la parte racional, la persona está viendo la película y él no está pensando, él está ahí es transportado por la emoción de la imagen y del sonido. ¿Cómo puede la música abordar y comunicar temas sociales o emocionales complejos desde su punto de vista? Ya la parte emocional hablamos un poco, pero ahora quiero ver su punto de vista desde el ámbito social. Sí, lo ha habido. Mira, la Segunda Guerra Mundial fue el evento más, yo creo que el evento más dramático que ha tenido la humanidad toda. Eso, hay compositores que han tomado ese tema. Krzysztof Penderecki, un compositor polaco, escribió Treno, que se llama Lamentación para las víctimas de Hiroshima. O sea, Hiroshima cuando lanzaron las bombas allá en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Él escribió una obra sobre eso. O sea, un evento tan dramático, un compositor lo tomó para hacer reflexionar sobre eso. La música es bastante estridente, o sea, te jala los pelos, pero precisamente cómo describir con música si no es con algo bastante estridente, así, disonante. Imagínate, ¿cuántas personas murieron ahí? Millones de personas en cada una de esas ciudades. También existe, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, Benjamin Britten, un compositor inglés, que escribió el Requiem de Guerra, o sea, un Requiem para conmemorar la memoria de los caídos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, un evento tan grande, ha habido compositores que lo han tomado como base para obras. Okay. ¿Considera o cree que la improvisación es una herramienta esencial para desarrollar la capacidad de comunicación musical? Bueno, lo considero una herramienta dentro de la paleta que tiene un músico, una de las herramientas. Sé de músicos que no saben nada de improvisación y son excelentes músicos. O sea, sí es una herramienta, de pronto no es esencial, pero sí una herramienta. Ahora que sí pienso que desarrollar esa herramienta le da a cualquier músico como más posibilidades, o sea, de libertad, porque la cuestión de la improvisación tiene que ver con nudos, con juego. Juego es algo nuevo, novedoso, no se sabe lo que viene, o sea, lo inesperado. Porque la improvisación también tiene que ver con lo que plantea el otro músico. Con conocimiento también. Sí, o sea que también es como que, digamos, intercambio. Pero intercambio que se da ahí en el momento. Eso es lo interesante y lo difícil de la improvisación. Es algo, se toman ciertas bases como elementos básicos, pero sobre eso se empieza a improvisar. O sea, se empieza como que a reestructurar, a cambiar, a reformular. Ok. ¿Qué diferencias encuentras en la forma en que las diferentes generaciones utilizan la música para expresar emociones y mensajes? O sea, ¿qué diferencias existe entre la actual generación a, por decir, su generación? Bueno, ahorita uno de los puntos más resaltantes
es que hay mucha información y es muy fácil acceder a esa información. Tiene un punto muy bueno, muy positivo, que mira, si yo quiero tener, sea una canción pop o una sinfonía de Mozart, tengo muchas versiones, diferentes versiones. Entonces eso me da a mí una amplitud de conocimiento, de perspectiva gigantesca. Ese es un lado muy bueno, porque tienes para comparar, tienes para diferenciar, me gusta esto, escojo de allá, escojo de aquí, y eso te enriquece. Ahora, tiene una parte que yo también la llamaría eh, lastimosamente negativa, negativa en el sentido que entonces la música, como se ha vuelto tan fácil de conseguir, se ha vuelto superficial. Desgraciadamente, se escucha música, mira, por todas partes, ya hay demasiado, o sea, hay una sobresaturación de música, de sonido, de bulla, de ruido, y de música buena y de música mala, y mucha música mala, o sea, se escucha por todas partes. Entonces, esa es la parte negativa. Como hay una sobresaturación, entonces hay un desvaloramiento, diría yo, de lo que es la música como algo artístico, porque se ha visto, desgraciadamente, se ha utilizado mucho la música, por eso es lo que te dije anteriormente, como la música llega directamente al cerebro y pasa por, atraviesa, o sea, yo creo que ni la usa la razón, atraviesa la zona de la razón. Entonces la han utilizado las grandes empresas, desgraciadamente las grandes empresas de licores, de tabaco, de propaganda, han utilizado la música de forma incluso negativa, vulgar, denigrante, o sea, irrespetuosa hacia la música en sí e irrespetuosa hacia la persona, hacia el ser humano, claro. Entonces ahí es donde digo yo ha intervenido negativamente el exceso de música que hay. Okay. Ese es el tipo de música que usted consideraría mala, la denigrante. Claro, se ve demasiado, se ve demasiado. Mira, canciones que te hablan es de prostitución y de beber y de meterse droga. Te lo dicen, o sea, no es que te lo sugieren, te lo dicen claro y raspado. ¡Ah! Entonces, sin filtro. Entonces, lo peligroso de eso es que lo escuchan los niños y el niño no tiene capacidad de racionar, o sea, de racionalizar, de diferenciar. Todavía el adulto, bueno, pero el niño se acostumbra a ese ambiente, a música mala, con malos mensajes. No es solamente música mala en el sentido que es muy simplona, ramplona, sino que tiene un mensaje malvado, realmente malvado. El niño se acostumbra a eso y ya para eso se vuelve normal, se vuelve normal. Entonces, prostitución, beber, droga, eso se vuelve normal. O sea, es una situación bastante alarmante, diría yo, extraña. Ok, ¿y cómo haría usted o qué métodos utilizaría usted como para disminuir este fenómeno de mala música? Bueno, mira, ahí tienen que haber políticas más fuertes a nivel de gobiernos, políticas más claras. Eso tiene que ser a nivel de gobierno de cada país. A nivel familiar, yo realmente prohibiría escuchar ese tipo de música en casas, porque eso prostituye a cualquiera. O sea, que se le lo va disminuyendo, lo va tumbando moralmente. Hay música que está casi que, yo diría, destinada a tumbar, a quitarle los valores morales a la sociedad, a las personas. En esa misma línea, ¿cómo cree usted o cómo influye el contexto social y político en la música que se produce y se comunica, según su experiencia internacional frente a las nuevas frente a las nuevas generaciones que no han tenido la oportunidad de salir del país? Bueno, mira, ha habido una estampida de fuga de talentos, sin irnos fuera del país de Venezuela. Mucha gente se ha ido, mucha gente. O sea, debido a la crisis económica, entonces el contexto social y económico ha influido mucho.
Tú dices a la gente que no ha tenido, me preguntas, a la gente que no ha tenido la oportunidad de ir a otros países, pero por razones económicas. No, más que todo con relación de percepción musical. O sea, me refiero a que quizás sus salidas, sus viajes, la oportunidad de ver cómo realizan y hacen música en otros países, las diferentes metodologías, le han cambiado su forma y han ampliado sus conocimientos y la forma de ver la música a diferencia de esta nueva generación de chamos de 15, 20 años que estudian música y quizás no la ven de la misma manera que la ve usted. Bueno, te diría que me ha influenciado positivamente porque yo en este caso tuve la suerte de poder estudiar en Europa varios años. Hay muchos tipos de música, pero lo que yo te podría decir es que, por ejemplo, en Europa se sabe, este es tipo de música comercial, ok. Esta es música sentimental, pop, ok. Esta es música clásica, este es diferente. Esta es música de jazz. Están muy claros con cada tipo de música y la escogen, la seleccionan. En cambio, aquí sí, no sé qué ha influido. Vuelvo a lo comercial. Lo comercial ha influido demasiado aquí, que se vea la música como algo superficial, o sea, como algo banal, algo incluso, sí, comercial. Lo usan, por ejemplo, mensajes para la feria, usan música, pero lo que incitan es como que a beber, a salir, a parrandear, pero no se estimula que hay otros tipos de música que son mucho más, digamos, profundas. Entonces, bueno, ahí la radio, la televisión, los medios audiovisuales han influido en que aquí en Venezuela esa parte superficial se haya como que desbordado. Eso es lo que te podría decir. ¿Qué papel crees que juega la educación musical formal en la capacidad de un músico para comunicarse efectivamente a través de su arte, desde tu perspectiva como músico experimentado? Bueno, mira, la música, como cualquier arte, tiene su técnica, y para poder expresarte con total libertad hay que dominar esa técnica, hay que tenerla, hay que saberla, hay que asimilarla, o sea, hay que tener conocimiento. Sea un pintor, sea un escritor, sea un poeta, sea un músico, tiene que dominar muy bien la técnica para poder expresarse, porque si no la dominas, vas a estar como que limitado, vas a estar limitado. Tú, digamos, un escritor no sabe conjugar todos los verbos bien, entonces él va a escribir siempre en presente, porque no sabe los otros tiempos verbales, y precisamente el español, que es tan rico en tiempos verbales, si no los domina, bueno, eso te da una limitante muy grande. Lo mismo con la música. Si tú no dominas todas las cuestiones técnicas, sea del instrumento, o sea para un compositor de la composición, o sea un director, su técnica, si no la dominas de abajo arriba y tú la manejas con total libertad, eso te limita, o sea, te empobrece, te limita, sí, te empobrece. ¿Cómo crees que la música puede contribuir a construir un mundo más justo y equitativo? Bueno, que la música contribuya a un mundo más justo y equitativo, que haya formación musical, me parece muy importante, porque en la medida que la sociedad esté mejor preparada, mejor informada, en este caso musicalmente, puede tener mejor discernimiento para saber lo que le están presentando. O sea, puede tener mayor posibilidad de seleccionar, no, esto no me gusta, no me sirve por esto y por esto, no, esto es malo, maligno, no me
gusta, no, lo obvio, pues, lo rechazo. Si hay educación musical, la persona tiene más capacidad para hacer eso. Si no la hay, la persona no tiene, o sea, le presentan cualquier vallenato, cualquier cosa, y eso es lo que existe para él. O sea, no estoy hablando solamente de formación en música clásica, sino formación incluso en refinamiento, o sea, que la persona, debido a su educación, pueda tener más, sí, más refinada auditivamente, y sepa, no, esta música, qué burda, qué mala, qué fea, puro ritmo, pura bulla, pum, 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 que eso no es música. Ok, ya para finalizar, ¿qué palabras le dirías a una persona no músico, alguien perteneciente al público en general, para que lea este artículo? ¿Cuáles serían las razones y motivos que lee? Puede ser interesante para alguien que no sea músico, de manera de llamarlo a la reflexión. O sea, de manera que una persona vea que detrás de una simple canción hay, bueno, hay muchas cosas, pues. Hay muchos, no solamente conceptos profesionales, sino que hay un horizonte bastante amplio, y espero que el artículo llame a las personas, o sea, les cree curiosidad, pero más que todo los llame a la reflexión y sean un poquito más críticos, más críticos. Lamentablemente ahorita eso está siendo difícil porque las personas están siendo tan bombardeadas impresionantemente, que bueno, es difícil, pero ser crítico, y no solamente con la música, con todo lo que pasa alrededor, de manera que las personas sepan cómo reaccionar y qué escoger. Tal cual, cuando vas a un supermercado, tú escoges, y digo, bueno, supermercado, porque tú escoges, bueno, compro esto, compro aquello no me sirve. Lo mismo aquí, te presentan, en este caso, diferentes tipos de música. No, esta música no, porque no, esa música es mala, es barata, es fea. Esta sí me gusta más, o sea, que la persona tenga un poquito más de herramientas y se sienta más incentivada a la reflexión, diría yo. Muchas gracias Chévere. por todas sus respuestas, profesor. Entonces la tengo que resumir.